Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Ciudad de Moab, ciudad donde Balac se fue a encontrar con Balaam. Número 2236. Algunos identifican la ciudad como Ar. Ciudad de Caos. Nueva versión internacional, nombre que se aplica a Jerusalén en Isaías 24:10. Ciudad del Sol. Nueva versión internacional, generalmente se la toma como referencia de Heliópolis. Isaías 19:18. También se traduce ciudad de destrucción. Ciudad real. Ciudad de gobierno monárquico, Gabaón. Josué 10:2. Fue comparada en tamaño y fuerza con ciudades regidas por reyes como Ai y Jericó. Primera de Samuel 27:5. Fue una de las 5 ciudades filisteas gobernadas por reyes o señores. Rabá. Segunda de Samuel 12:26. Ofició como capital del reino amonita. Ciudad Santa, nombre para Jerusalén. Nehemías 11 del 1 al 18, Isaías 48:2, 52:1, Daniel 9:24, Mateo 4:5, 27:53, Apocalipsis 11:2 y para la Nueva Jerusalén Apocalipsis 21:2, el 10 y el 22:19, porque allí vive el Dios Santo. Ciudad Puertas de Las puertas en los tiempos bíblicos traían a la mente 2 imágenes: las enormes estructuras defensivas que protegían el camino de entrada y un lugar de actividades diversas en la puerta. Las puertas y los muros en conjunto señalan el límite entre el exterior y el interior, pero se mencionan con frecuencia simplemente porque proporcionan acceso para entrar y salir. Las puertas han existido desde que aparecieron por primera vez las murallas defensivas de los pueblos y las aldeas. Si son necesarios los muros para proteger un pueblo, también es necesaria una entrada a través del muro, y del mismo modo se requería una puerta para proteger las entradas. Es probable que se haya desarrollado al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento Cercano Oriente, los arqueólogos han descubierto cimientos de puertas de pueblos que se remontan hasta por lo menos la Edad de Bronce temprana, 3300-2200 a.C., y cuentan con un muy buen precercado complejo de puertas de ladrillos de barro, con 4 cámaras, que data de la Edad de Bronce Media, aproximadamente 1800 a.C., en Tel Dan. Anteriormente, durante el período católico, 4500-3300 a.C. se hallaron en Gadi las ruinas de un templo y un área sagrada, un muro alrededor de 2 entradas. Una de las entradas tiene evidentes cimientos de una puerta de 2 cámaras. Mucho antes que esto, en la Jericó neolítica prealfarería, aproximadamente 8300 a.C., hay evidencia de que un muro alrededor de la ciudad y una torre circular que probablemente servía de atalaya, aunque todavía no se ha excavado ninguna evidencia de una puerta de esa época, tuvo que haber existido una que permitiera entrar a la ciudad. La puerta es generalmente la parte más vulnerable de las defensas de un pueblo, simplemente porque se encuentra en una abertura hacia la ciudad. Además, la puerta por lo general se ubicaba en un punto bajo de la topografía del pueblo por varias razones. El punto bajo proporcionaba el acceso más fácil a la ciudad para los viajeros y los mercaderes, de manera que no tuvieran que maniobrar con los animales o la mercancía hacia sectores más elevados. Durante la Edad de Hierro, el periodo de la monarquía israelita, se hallaron puertas con 2 y 4 y 6 cámaras. La elección del tipo de puerta parece estar más relacionada a la topografía y a la necesidad defensiva que a un esquema determinado. Ciudades fortificadas. La expresión ciudades fortificadas alude a una ciudad con sólidas defensas, por lo general un muro con ciudadelas o fortalezas interiores. Normalmente las ciudades fortificadas eran grandes centros administrativos o militares de una región. El tamaño no era tan importante, aunque muchas eran ciudades grandes.
Lo que sí era significativo era la ubicación. La Biblia contiene 2 listas de ciudades fortificadas, una para Neftalí, Josué 19 del 35 al 38, y otra lista de ciudades que Roboam fortificó para Judá, segunda de Crónicas 11, 5 al 12. Esas 2 listas parecen incluir la mayoría de las ciudades fortificadas del territorio de las tribus. Cumplían una función estratégica. Podían proteger una ruta importante, como era el caso la de Laquis y Azor. Podían proteger pasos montañosos, Megiddo y Taanac. Podían servir como bastiones de frontera a Arad y Azor. Es probable que en las ciudades fortificadas hubiera tropas acuarteladas. En tiempos de peligro inminente, gran parte de la población vivía en áreas circundantes. Podían hallar protección en el interior de dichas ciudades. Jeremías 4:5. Otro término relacionado en la Biblia son ciudades de carros y ciudades de provisiones. Primera de Reyes 19. Las primeras eran grandes centros militares donde se acuartelaban tropas con carros de guerra. Las ciudades de almacenaje probablemente funcionaban como bases centrales para suministros de los militares. Ciudades y vida urbana. Las ciudades constituyen un indicador significativo de civilización. De hecho, el surgimiento de las ciudades a menudo señala una base de la civilización. La ciudad más antigua que se ha excavado hasta la fecha se encuentra en Palestina, en Tel Ex Sultán, la Jericó del Antiguo Testamento. Este sitio era ya una ciudad bulliciosa entre el 8000 y 7000 a.C., aún antes de que sus habitantes utilizaran la alfarería. La ciudad tenía una extensa muralla defensiva y un elevado atalaya circular dentro del muro. Los términos ciudad y vida urbana tenían un significado bastante diferente en el periodo bíblico, especialmente en las primeras épocas. El uso moderno nos ha proporcionado por lo menos 5 términos para describir rangos de población. A medida que aumenta el tamaño de la población, hablamos del campo abierto, aldea, pueblo, ciudad y metrópolis. El Antiguo Testamento utiliza 2 palabras para ciudad, Ger y Kir, una para aldea, Chakser. La diferencia verotestamentaria no parece basarse ante todo en el tamaño, sino en la presencia o la ausencia de un muro de defensa. Las ciudades tenían murallas mientras que las aldeas carecían de muros. Los tamaños de las ciudades, en comparación con los típicamente entendemos como ciudad, las ciudades antiguas tenían tendencia a ser mucho más pequeñas tanto en tamaño como en población. La antigua ciudad amurallada de Jericó que se mencionó anteriormente no cubría más de 4 a 10 acres de superficie. Algunas de las grandes ciudades de la Mesopotamia se asemejaban mucho más al tamaño que consideramos para una ciudad. En el clímax del imperio asirio en el siglo VIII a.C., Nínive cubría aproximadamente 700 a 1720 acres o bien unos 6.5 kilómetros cuadrados. El montículo de Cala, la antigua Nimrod, cubría más de 354 a 875 acres, poco más de 3 kilómetros cuadrados. Ninguna de las ciudades de Palestina del periodo veterotestamentario se acerca al tamaño de las grandes ciudades de Mesopotamia. En la época de Salomón, Jerusalén cubría menos de 13 a 33 acres, e inclusive en los días de Jesús abarcaba menos de 80 a 200 acres. Esto no significa que Palestina no tuviera ciudad más grande. Azor en el norte de Israel tenía una superficie de poco más de 70 a 175 acres. No obstante, la mayoría de los lugares bíblicos conocidos eran generalmente más pequeños. La población era íntimamente ligada a la superficie de una ciudad. Los estudios de población realizados recientemente se basan en la densidad de las ciudades pertenecientes a culturas similares a las de los tiempos bíblicos, junto con el número de casas que se hallaron en la excavación. Sugieren que la mayoría de las ciudades tenían entre 160 y 200 personas por acre.
En consecuencia, es probable que Siquem haya tenido una población de 2.000 a 2.500 personas durante el periodo del Antiguo Testamento. Jerusalén en la época de Salomón pudo haber tenido de 5.000 a 6.500. Aun cuando Jerusalén se expandió en la época de Josías, probablemente no haya tenido más de 25.000 habitantes. Una inscripción hallada en Ebla, en el norte de Siria, con fecha de alrededor de 2400-2250 a.C., declara que esta ciudad tenía una población de 250.000 personas. No obstante, no resulta claro si este número se refería a la ciudad o a todo el reino controlado por Ebla, o si era una exageración para impresionar a los demás en cuanto al tamaño de la ciudad. Para el 300 después de Cristo es probable que la ciudad de Roma haya tenido casi 1 millón de habitantes. Los muros de las ciudades del antiguo Cercano Oriente estaban formadas por una serie de piedras o ladrillos de barro, en ocasiones de mucho espesor. La muralla de Azor en el norte de Israel alrededor del 1700 a.C. tenía unos 15 metros de altura en algunos lugares y hasta casi 90 metros de espesor. Más aún, el perímetro del área limitada era más de 3 kilómetros. Las puertas eran parte más importante y vulnerable de la estructura del muro. Generalmente estaba franqueada por enormes torres de vigilancia. La provisión del agua era otra necesidad para la ciudad. Era una provisión adecuada de agua. Durante épocas de paz, la provisión de agua podía estar fuera del muro a una distancia razonable de la ciudad. En caso de soportar un sitio durante tiempos de guerra, era necesaria una provisión de agua a la que se pudiera acceder desde el interior. Clemente, compañero de tarea de Pablo en el Evangelio, Filipenses 4:3, aparentemente era miembro de la iglesia de Filipos. Se desconoce otra información sobre él. Cleofas, seguidor de Jesús en el día de la resurrección de Cristo, estaba viajando con un compañero hacia la aldea de Emaús. Lucas 24 del 13 al 25. Una persona a quien no reconocieron se unió a ellos. Posteriormente descubrieron que el extraño era Jesús mismo. También era esposo de una de las Marías que se estuvieron cerca de la cruz durante la crucifixión. Juan 19:25. El texto literal griego dice María, quien era de Cleofas, donde se interpreta él era su esposo. Clima. Condición climática de Palestina, incluyendo los factores geográficos y los cambios estacionales. Los patrones climáticos de Palestina son el resultado del choque entre el calor extremo del desierto de Arabia y los vientos mediterráneos más frescos que provienen del oeste. El clima es subtropical, con inviernos húmedos y fríos y veranos cálidos y secos. Desde octubre hasta abril, los días pasan de ser frescos y soleados a nublados, fríos y lluviosos. Las lluvias llenan los arroyos y los riachos temporales, lo que provee la mayor parte del agua para el año siguiente. La elevación de la tierra, que desciende de 1.200 a 3.900 pies en el norte de Galilea, hasta 400 metros y 1.300 pies bajo el nivel del mar en el Mar Muerto, proporciona barreras naturales que influyen en el clima. La lluvia generalmente disminuye a medida que uno se dirige hacia el sur o el interior. El clima cambia completamente en abril y mayo. El viento cálido del desierto sopla desde el este a través de la tierra en las primeras horas de la mañana. El suelo y los ríos estacionales se secan y la vegetación se marchita. Todos los días, cerca del mediodía, el viento gira soplando del este, lo que trae un aire levemente más fresco desde el mar. No obstante, la diferencia es mínima y el calor continúa siendo intenso. La Biblia insinúa la influencia que imponía el clima en la vida de Palestina. Se consideraba que los vientos y las lluvias estaban bajo la directiva personal de Dios. Por lo tanto, el control que Cristo ejercía sobre los elementos les demostró a sus discípulos el llamado celestial que poseía. El viento cálido del oriente a menudo se consideraba como la ira de Dios que traía esterilidad y muerte.
La lluvia significaba las bendiciones continuas de parte de Dios, su ausencia, el juicio divino. Cloé, nombre de persona que significa verde, mujer perteneciente a una familia cuyos miembros le informaron a Pablo sobre las disensiones dentro de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1:11. Se desconoce dónde vivía y la forma en que su gente se enteró de la situación en Corinto. Coa, nombre de nación que significa desconocido. Ezequiel 23:23 enumera los nombres de varias naciones a las que Dios enviaría contra Israel. No todos están de acuerdo en la identificación de Coa, tal como sucede en Zoa. Algunos identifican Coa con el pueblo de Guti de Babilonia, pero esto es debatible. Coatitas, descendiente de Coat, el hijo de Levit, Éxodo 6:16. Puesto que Coa fue abuelo de Aarón, de Moisés y de María, Éxodo 6:20, número 26:59, los coatitas eran considerados los más importantes de tres de las familias levíticas principales, es decir, coatitas, gersonitas y meraritas. Los coatitas además fueron divididos en 4 ramas según los 4 hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Esiel. Éxodo 6:18. Los coatitas fueron activos durante toda la historia de Israel. Junto con los gersonitas y los meraritas, fueron ubicados alrededor del tabernáculo y estaban a cargo de cuidarlo y trasladarlo. Los coatitas tenían que acampar al sur del tabernáculo y tenían la responsabilidad de cuidar y trasladar el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario y el velo. Números 3 del 29 al 31. Sin embargo, no podían tocar estos objetos, solo los podían trasladar después de que Aarón y sus hijos los hubieran preparado apropiadamente. La muerte era el resultado de trasladar esos objetos sin que primero se les colocaran varas para acarrearlos. Números 4:15, 17, 20, 1 de Samuel 5:6, 2 de Samuel 6, del 6 al 11. Después de la conquista, los coatitas, descendientes de Aarón, recibieron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Josué 21:4 y 9:19. Primera de Crónicas 6, 54 al 60. El resto de los coatitas recibieron 10 ciudades de las tribus de Dan, Efraín y Manasés. Josué 21:5. Una de las últimas 10 fue Siquem, una ciudad de refugio. David designó a 120 coatitas bajo el liderazgo de Uriel para que llevaran el arca a Jerusalén. Primera de Crónicas 15:5. Cuando Josafat procuró liberación del poder de los moabitas y de los amonitas, los coatitas guiaron al pueblo en oración y alabanza. Segunda de Crónicas 20:19. Mahat y Joel de los coatitas ayudaron en la purificación de la adoración de Israel durante la época de Ezequías. Segunda de Crónicas 29:12. Durante la reforma religiosa de Josías, 2 sacerdotes coatitas, Zacarías y Mesulam, ayudaron a supervisar la obra. Segunda de Crónicas 34:12. Cuando los israelitas regresaron del exilio, algunos coatitas fueron puestos a cargo y de preparar los panes de la proposición todos los días de reposo. Primera de Crónicas 9:32. Cobra, serpiente venenosa. Cobre, metal rojizo que se puede moldear fácilmente martillándolo y que se puede lustrar hasta conseguir un acabado brillante, en tanto que el oro es probablemente el primer metal que utilizaron los seres humanos. Las herramientas y los utensilios más antiguos que los arqueólogos recuperaron en tierras bíblicas son de cobre, generalmente con algunas aleaciones. La misma palabra hebrea se traduce cobre en algunos pasajes de la Biblia y en otros bronce, y se refieren al mismo material. El cobre por sí solo tuvo un limitado en aquellos tiempos. Combinado con una cantidad de 2 a 16% de estaño se producía el bronce, que era lo suficientemente duro como para ser usado en la fabricación de armas, armaduras, utensilios y estructuras. Chipre era la principal fuente de cobre en el mundo mediterráneo, pero es probable que Egipto obtuviera parte del metal en la península de Sinaí. Además de la abundancia normalmente prometida a Canaán
Deuteronomio decía que incluiría tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacará bronce. 8:9. Los hebreos explotaban una cantidad limitada en el Arabá, la región sur del Mar Muerto. En esa zona se han hallado ruinas palestinas de mina de cobre y los arqueólogos han descubierto restos de dichas minas en el extremo norte del Golfo de Aqaba. El excavador original pensó que Salomón había construido estos lugares para procesar tanto cobre como hierro, pero investigaciones subsiguientes han demostrado que son anteriores a esa época. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea se puede referir al metal básico o al de bronce. Si un objeto descrito como cobre se podía moldear con martillo, es probable que estuviera hecho de cobre puro. No obstante, si el metal del objeto se tenía que derretir para darle forma, la palabra se refería al bronce. Por lo tanto, los muebles del tabernáculo eran bronce. Éxodo 26:11, 39:39. Asimismo sucedió con las dos enormes columnas, la gigantesca fuente y los otros elementos importantes del templo que diseñó Hiram de Tiro para Salomón. Primera de Reyes 7, del 14 al 47. También luego del período de hierro, el bronce era el mejor metal para armas y armaduras, como tal lo demuestra el equipamiento de Goliat. Primera de Samuel 17, del 5 al 6. Aunque no se consideraba un metal precioso, constituía un premio significativo de una conquista. Segunda de Reyes 25, del 13 al 15. Cocer. El Antiguo Testamento habla con mucha frecuencia acerca de la tarea de cocer pan y tortas, lo que constituía una parte importante de la alimentación tanto de los hebreos como de los cananeos. Génesis 19:3. El pan de la proposición, Levíticos 24:5, y el de otras ofrendas, Levíticos 2, del 4 al 6, también se cocía. Cocina, lugar para la preparación de comida, en particular la que requiere ser cocinada. La visión de Ezequiel del templo incluía 4 atrios pequeños en los rincones del atrio de los gentiles, donde se cocinaban los sacrificios que se les permitía comer a la gente común. Ezequiel 46:24. Las ofrendas por el pecado y la expiación se cocinaban en las cocinas dentro de las cámaras de los sacerdotes, a fin de impedir que entraran en contacto con personas que no habían sido consagradas. Ezequiel 46:19. En la Biblia no se menciona habitaciones separadas dentro de la casa donde se prepararan las comidas. Cocinar y calentar. Solo en las épocas recientes se ha hecho una separación entre cocinar y calentar, de manera que la calefacción central, por ejemplo, actúa de manera independiente a la microondas. En tiempos bíblicos los medios para calentar eran los mismos para cocinar. Se calentaba encendiendo fuego al aire libre y se cocinaban de la misma manera. Esto no quiere decir que el fuego siempre se producía de la misma forma, ni que los métodos para cocinar eran idénticos. Lo que hace interesante este tema son las diferencias. El lugar principal para cocinar y calentar era fuego al aire libre. Los campamentos beduinos se podían reconocer por los fuegos encendidos durante la noche a la intemperie y al frente de las tiendas. El fuego se colocaba en un agujero cavado en el suelo y sobre las rocas lisas. El fuego se extendía por fricción o encendiendo maderas con chispas. Isaías 50:11. Muchas historias de la Biblia se preservaron originalmente como recuerdos de la gente, al relatarlas palabra por palabra alrededor de las fogatas que se encendían para calentarse durante las noches frías, el clima árido o en los terrenos elevados. Los pueblos de la Biblia fueron afortunados porque la retama blanca era útil para hacer fuego. Sus brasas se mantenían calientes durante largo tiempo y se podía avivar el fuego aún.